seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Así hasta que cuando entré en el piso, a vivir en el piso nuevo que compré, porque cuando me casé estaba de alquiler y antes se compraba sobre plano. A los 3 años, que es cuando nos dieron el piso, es cuando yo me separo. Y ahí conozco una vecina que también iba a ir a coger naranja. Esa vecina tiene 6 años más que yo y fue como un abrírseme los ojos y abrírseme un poco todo y ver que existían los sindicatos, existían los partidos políticos, estábamos en la transición. Empecé a trabajar con ella en la misma cuadrilla. Conseguimos que ella fuese la cabo de cuadrilla, éramos todo mujeres, 18 mujeres. Se nos pagaba un salario a la mujer más bajo que al hombre, pues se suponía que realizábamos unas labores menos penosas que las de los hombres, porque los hombres eran los que sacaban los capazos y cargaban los camiones. Nosotras con 18 mujeres, yo era la que sacaba los capazos, una de las que sacaba, porque llevábamos mujeres mayores. A mí se me partía el alma de ver a una mujer con 50 y tantos o 60. Madre mía, tengo yo 55 ya, y a mí me daban lástima. Sacábamos los capazos y cargábamos los camiones entre 3-4 chicas. Seguíamos cobrando menos que los hombres. Cuando cambié de vivienda, que era el año 87, ahí que es cuando nació mi hija y me separé, pues ahí conocí a mi vecina. Empezamos a trabajar juntas en la cuadrilla de naranja y ella me enseñó que existían los sindicatos, los partidos, las relaciones laborales, los convenios colectivos, todas esas cosas de las que nunca nadie me había hablado y de las que no tenía ni idea. Con ella empecé a participar en todos los movimientos sociales que iban surgiendo. Vino la huelga del 14D, que fue en el 88, creo recordar. Ahí ya iba encabezando una pancarta y a partir de ahí, pues eso, dentro de lo que cabe, como éramos una cuadrilla entera de mujeres, aunque el resto de collidors eran hombres, nosotras lo teníamos bastante claro, lo que era el poder pedir nuestros derechos, el poder negociar, no mucho porque no teníamos convenio de recolección y no teníamos relación contractual, con lo cual lo que he dicho antes de la puerta de la cooperativa continuaba en pie. Si tú le caías mal al corredor, ya date por crucificada y no trabajar más en esa campaña. Pero así y todo, como éramos una cuadrilla de mujeres, mi compañera Isabel tenía bastante recorrido ya, entonces con lo cual sabía dar unos buenos lances así con el corredor y podíamos un poco reivindicar pues cuando nos pagaban muy mal porque el huerto estaba en muy malas condiciones, o reclamar que nos subiesen un poquito más cuando había llovido y el campo estaba muy embarrado
y no podíamos llegar a las cajas que se nos pedían mínimas. Cuestiones muy básicas, que se nos pagase el salario de esa cantidad mínima que se nos pedía. Se nos pedían 18 cajones como mínimo. Estamos hablando de naranja pequeña, de la clementina, que es de la que hay en la zona de la Plana Baixa mayoritariamente, de unos huertos que a veces pues tenían 500 metros para salir al camino donde se podía pesar. Tenías que salir 500 metros con el capazo a cuestas. Había huertos en los que teníamos que hacer relevo, estar quizás en 3 fases. La primera, una cogía el capazo, la otra se lo relevaba en un ribazo porque no se podía bajar, continuaba otro tramo y en otro ya podías llegar a la báscula y pesarlo. O sea, se perdía más tiempo sacando el capazo y volviendo a entrar al campo que en coger el capazo. Como solo se pagaba el cajón cuando ya estaba cortado, pues había veces que no llegabas a ese mínimo y a veces conseguíamos que nos pagasen eso, y si no nos pagaban única y exclusivamente los cajones que habían. Después del 14D, que ya yo estoy sindicada, ya entiendo muy bien lo que es la lucha obrera, entonces empezamos a abrir locales y abrirlos nosotras, no nosotras solas, sino los compañeros del sindicato que entendían la importancia de que hubiesen locales abiertos en los pueblos, y los abríamos cuando terminábamos de trabajar. Entonces, cuando terminábamos la jornada laboral de la naranja, llegábamos a casa, o a veces no llegábamos a casa, depende de dónde estábamos de lejos cogiendo, y nos íbamos a abrir el local que nos tocaba cada día. Pues un día abríamos un día Betxí, abríamos un día Almenara, abríamos un día Burriana, abríamos así toda la Plana Baixa, porque entonces todavía funcionábamos por comarcas solo. Les comarques del norte, que ahora son toda la provincia de Castellón, antes estaba separada en 3 comarcas, tres uniones comarcales: Plana Baixa, Plana Alta y Baix Maestrat. Entonces nosotros nos ocupábamos de la Plana Baixa, desde Villarreal hasta Almenara y hasta Onda. Cuando nos daba tiempo de llegar a casa, yo aprovechaba para recoger a mi hija y llevármela al local, porque era el único ratito que podía estar con ella. Todo eso, por supuesto, se hacía de forma militante, sin retribuir absolutamente nada, ni la gasolina, ni el tiempo, ni la dieta si te tocaba comprarte un bocata, ni... Entonces a mí recuerdo que me llamaban, porque yo era la más joven, a mí me llamaban la chiqueta, y cuando alguien quería identificarme decía: la chiqueta de la niña incorporada, porque mi hija iba siempre a todas las manifestaciones, a todos los actos que había, yo iba con mi niña en la mochila. Recuerdo que mi hija, las primeras letras que empezó a escribir era en la pizarra que teníamos una pizarra en el local de Villarreal, y de tanto verlo, lo primero que empezó a escribir fue CCOO, Sindicato Trabajador. No sabía lo que significaba, pero era lo primero que aprendió a escribir mi hija. Así estuvimos varias campañas hasta que en las elecciones del 90 se me propone liberarme. Nunca he entendido muy bien la palabra liberarme, porque yo me he sentido liberada siempre,
Pero bueno, liberarme dentro del sindicato, o sea, hacerme un contrato, porque se preavisaron todas las empresas que se suponía que tenían más de 6 trabajadores a la vez. Yo no tenía ninguna formación en elecciones sindicales y simplemente tenía la experiencia que me había dado mi propio trabajo y la propia lucha entre los compañeros y compañeras que habíamos llevado a nivel comarcal. Punto pelota. Me proponen eso, no había personal, yo tenía bastante inseguridad de cómo realizar ese trabajo, pero quedamos que lo teníamos que sacar adelante. Se había preavisado, recuerdo que firmaban los preavisos Reinaldo Simón Mas, porque tuve que rellenar ese nombre en cajas y cajas y cajas, porque él los firmaba, y ahí empecé mi trabajo, siempre junto con mi compañera Isabel. Hacíamos un equipo muy bueno, mi compañera Isabel, mi compañero Atilano, mi compañera Soledad y el que entonces era secretario general de la comarca, de la Unión Comarcal. Con ese llevaba menos buena relación, que era Fenollosa, supongo que conocido. Con él tuve algunos encontronazos. En uno de los encontronazos yo era bastante visceral, allí empezábamos a trabajar a las 6 de la mañana y acabábamos a las 9 o las 10 de la noche, era militancia pura y dura, porque éramos 3 personas para estar en la calle, con un poco de suerte, con la compañía de algún delegado o delegada que tenían la suerte de trabajar en empresas con horas sindicales. Nosotras es que no teníamos, porque no teníamos relación contractual. Y ahí era un trabajo exhaustivo de ir a visitar empresas, explicarles lo que era el trabajo sindical, intentar conseguir que fuesen delegadas o delegados de comisiones obreras, que se presentasen en las candidaturas, explicarle qué era comisiones obreras, cuáles eran los ideales, la militancia, el sindicalismo, la lucha obrera, el ser un sindicato sociopolítico donde nos implicábamos en todos los movimientos sociales que habían. Y bueno, ese fue el trabajo durante unos 6 meses, 8 meses, no recuerdo muy bien. Luego de ahí había una relación en la que 6 meses se trabajaba cotizando y luego pasabas al paro y utilizabas tu tiempo de paro para seguir trabajando en el sindicato, así durante unos años. Luego, cuando ya no había elecciones sindicales, no había dinero para poder seguir trabajando así, volví al campo. En la recolección de cítricos, igual que en el manipulado, pues como he comentado anteriormente, no teníamos relación contractual hasta que en el año 89 se organizó y se convocó una huelga de naranja, tanto de collidors como de manipulado, porque aunque manipulado sí que tenía un convenio, ese convenio no se cumplía, y en manipulado sí que el sector era el 99% feminizado, eran mujeres y solo habían de encargados, por ejemplo, en una plantilla de 500 mujeres podía haber 20 encargados, siempre hombres. La mano de obra de encajadora, triadora, de hecho venía así especificada en el convenio: encajadora, triadora, hombres no. Y encargado. No se cumplían el convenio y nosotros no, y los cogedores no teníamos. Me refiero a los cogedores porque éramos muy minoritarias las mujeres.
La diferencia en que hubiésemos pocas mujeres en la zona donde había naranja es porque en los pueblos donde había industria, a la industria iban los hombres. Era mejor trabajo, trabajo de todo el año y bien remunerado. ¿Dónde íbamos a parar las mujeres? Al campo. En los pueblos donde no había industria, pues el campo estaba mejor pagado que los almacenes, que el trabajo de encajadora. Más o menos se ganaba el doble, se cobraba el doble cogiendo naranja, porque era un trabajo muchísimo más duro físicamente que el de encajadora. En las zonas donde no había industria, ejemplo Burriana, la Vilabella, pues en esos pueblos los hombres iban a coger, que era el trabajo duro, y las mujeres al almacén. Ahí es donde habían almacenes de naranja. Y las mujeres iban al trabajo que era menos duro, pero también era más mal pagado. Siempre ha sido así. En la historia de la mujer y de laboral siempre ha sido así. El trabajo peor remunerado y de peores condiciones ha sido para las mujeres. Entonces, en Ondas sí que habíamos muchas mujeres cogedoras, pero era porque faltaba mano de obra masculina, no por otra razón. Si hubiese habido mano de obra masculina en esas zonas, tampoco hubiésemos habido cogedoras. Se convocó la huelga y la huelga fue muy fuerte, fue muy dura y fue muy mayoritariamente convocada, digo secundada, mejor dicho, fue secundada prácticamente al 100%. Duró 10 días, se paralizó el sector, hubieron unos piquetes y una labor titánica de día y de noche. También hay que decir que en esa huelga, la primera parte, las autoridades no es que estuviesen al lado nuestro, pero tampoco estaban en contra, con lo cual no mandaban cargar a la policía y a la Guardia Civil. Los antidisturbios estaban, pero no actuaban. De hecho, recuerdo un día en la zona de Torreblanca, que había una cooperativa y había una zona donde paraban los camiones, y yo había llegado un autobús de antidisturbios, que por cierto, yo que no había visto nunca antidisturbios, digo, ostras, ¿nos han traído antidisturbios? Digo, mulatos, porque son todos muy morenos. Yo los veía desde dentro del autobús, claro, y era que llevaban la careta puesta. Yo no sabía lo que era una mascarilla puesta, y yo no sabía que las mascarillas tenían ese color humo, yo los veía así. Pero yo me subí igual a un camión y yo iba tirando cajones de naranja. De repente me oigo, oiga, señorita. Entonces todavía éramos señoritas. Me asomo y es que estaba a punto de tirárselas encima a un antidisturbio. Y me dijo, si no le importa, tírenlos más hacia allá, que es que yo de aquí no me puedo mover. Digo, vale, perdone, enseguida acabo. En 10 minutos había un tráiler abajo, ¿vale? Esa fue la primera parte. Cortábamos las nacionales, pues les pegábamos fuego a las ruedas, los camiones estaban paralizados, pero claro, aquello iba calentando a la patronal iba apretando, los políticos y las autoridades ya se estaban poniendo nerviosas, ya nos pedían un poquito de por favor, y ahí empezaron ya a intervenir las autoridades y a mediar. Ya nos dijeron que los antidisturbios ya tenían orden de cargar, aprendimos lo que era eso,
A mí estuvo a punto de... a varios compañeros, yo lo que pasa es que cuento mi experiencia. A mí estuvieron a punto de matarme una vez porque en Nules la salida de los camiones tenía que cruzar la vía del tren. La vía del tren estaba bajada, con lo cual nos habíamos puesto parando en la otra parte de la vía del tren. En una parte estaba el camión y la otra daba a la Nacional, a la 340, que entonces cruzaba Nules. Nos habíamos puesto parte del piquete en esta parte de la vía. Yo, como era, y siempre he sido, y menos mal que luego con los años encontré a mi equilibrio, yo siempre he sido una víscera con piernas, pues yo me tumbé literalmente delante del camión. El camionero me vio. La policía ya tenía orden de no ayudarnos, al revés. Entonces levantaron la vía del tren, el camión estaba en marcha, el camión empezó a acelerar y el camión se puso en marcha y a mí un compañero de un estirón me sacó de debajo del camión. Si a mí ese compañero no me estira, el camión me pasa por encima. O sea, esa fue la primera vez que estuve a punto y que me salvaron la vida. Y la segunda vez fue, íbamos en el coche de piquete, 5 compañeras, una de ellas era Isabel y parte de la cuadrilla, y al pasar por la Vilabella es un pueblo que, para que os hagáis una idea, era el primero donde Blas Piñar, que supongo que a todas os suena, cuando ya prácticamente no pintaba nada en política, era el primer pueblo donde hacía el mitin de las elecciones. Y todo el pueblo acudía al mitin de Blas Piñar. Eso para que os hagáis una idea. Ellos tenían avisado, al pueblo estaba avisado de que si entraba el piquete, al tercer cohete, o sea, como a los toros, salía todo el pueblo a por nosotras y a por nosotros. El piquete no estaba previsto que pasase por la Vilabella. Nos íbamos de Betxí a Nules porque nos habían dicho que habían almacenes abiertos, que había movimiento. Íbamos un piquete de unas 500 personas. Pero uno de los coches que iba delante de nosotras lo vimos desviarse hacia la Vilabella. Como sabíamos que aquello era un encajonamiento, nos fuimos detrás de él. Claro, en cuanto vieron entrar 2 coches del piquete, soltaron el tercer cohete. En el tercer cohete, la carretera pasaba por allí. Empezaron a salir gente de absolutamente todos los sitios, de los huertos, de las calles, de todo, con palos, con corbellas, con todo. Ahí aprendí una palabra que no sabía lo que quería decir, que desde entonces para mí, aunque después me explicaron lo que quería decir, siempre me ha resultado el peor insulto que me pueden hacer, y es por el significado que para mí tenía entonces, que era malfainera, porque empezaron a movernos el coche, a darle puñetazos, y un hombre mirándome a mí, que yo iba de copiloto, me hacía: malfainera, en ta casa escurant tenies que estar, malfainera, me'n recordaré de la teua cara tota la vida. Entonces ver venir a 3 hombres con una garrafa de gasolina, el coche estaba prácticamente volcado. Para que os hagáis una idea, era un Panda, aquello pesaba menos 3 kilos, y el coche ya levantaban las ruedas. Y es la primera vez, y creo que la única, que me ha alegrado de ver a la Guardia Civil, porque entonces asomó una patrulla de la Guardia Civil y ahí pararon porque ya estaban empezando a echar gasolina
en la carretera y tuvieron que parar y después de hablar con la Guardia Civil tuvieron que abrirnos paso, dejarnos dar la vuelta y continuar con el piquete. Esa fue la segunda vez porque las intenciones las tenían muy claras. Ahí ya intervinieron las autoridades, me dio con la patronal y con los sindicatos y se consiguió un convenio, tanto para recolección como para el almacén. Y en recolección conseguimos, pues el mayor logro que hubo fue el mejor convenio de naranja que ha habido de collidors hasta bastantes más años más tarde, porque conseguimos la relación contractual, conseguimos que se hiciera la figura de fijo discontinuo. Ahí no conseguimos, en ese no conseguimos que se equipararan los salarios, pero se consiguió que se especificase muy claro cuál era el trabajo del capaceador y por qué se le pagaba más, y cuál era el trabajo de la mujer que cogía naranja, que eso nos sirvió muy mucho para en el siguiente convenio que negociamos, en el que yo sí que estuve, yo pudiese reivindicar como miembro de la mesa y cogedora de naranja que se debían de igualar, puesto que en mi cuadrilla, que seguíamos siendo 18 mujeres, nadie nos sacaba los capazos y nadie nos cargaba los camiones. Entonces eso se debía de equiparar y que si se quería se le podía pagar un plus a quien cargase y sacase capazos, pero nunca en función del sexo, porque hacíamos el mismo trabajo. Ellos se empeñaban en que no. Bueno, hasta ahí yo no había dicho que yo era cogedora de naranja, yo simplemente estaba en la mesa. Ellos entendían que yo era una más de manipulado, la patronal me refiero, hasta que cuando explicaron que no había ninguna mujer, yo, que seguía siendo igual de visceral, me puse de pie, me subí encima de la silla, que yo soy muy pequeñica, entonces para que se me viese bien y se me oyese, porque era una mesa muy grande y habíamos como 20 personas de la patronal y 20 personas de los sindicatos. Nosotros siempre hemos estado hasta hace unos años en minoría. Me subí encima de la silla y le enseñé mi contrato y le dije que si yo era cogedora y le podía demostrar que en mi cuadrilla éramos todas mujeres, que me explicase a mí si él había venido alguna vez a sacarme a mí los capazos o quién los sacaba. Y ahí ya se les acabaron los argumentos. En ese se consiguió que se equiparasen los salarios. Y bueno, ahí las negociaciones eran de horas hasta las tantas de la noche, que recuerdo una jornada que entramos a las 8 de la mañana y ya fue el día que se firmó el convenio, y allá a las 2 de la mañana mi compañera Soledad pues se iba a tomar una aspirina y me dice: ¿tú quieres una? Digo, vale. Y me dice: ¿qué te duele la cabeza también? Digo, no, solo es por solidaridad. Pues me apunto a una ronda de aspirinas. De ahí fuimos mejorando año tras año, bueno, año tras año no, negociación tras negociación, fuimos mejorando las condiciones tanto de las mujeres de manipulado como de los hombres y mujeres de la naranja, los de la recolección, y se consiguió que la jornada laboral fuese de 6 horas en el campo, porque como solo se nos pagaba desde que llegas al huerto y empiezas a coger,
hasta que acabas. No quiere decir que trabajes 6 horas, que es lo que la patronal quería hacer entender al resto, que teníamos un salario súper alto porque con 6 horas cobrábamos mucho más que, por ejemplo, la mujer de manipulado, y me refiero a la mujer porque seguían siendo mujeres y siguen siendo, en 8. Es que nosotros y nosotras salíamos de casa a las 7 de la mañana, pero nosotros y nosotras podíamos volver a las 7 de la tarde, porque hasta que la naranja no estaba encima del camión, tú no te podías ir. Aunque en realidad cogiendo solo estuvieses 6 horas, porque si la naranja está húmeda por la mañana de la escarcha de la noche, no podías coger hasta que no revenía, pero tú tenías que estar en el huerto. Y hasta que no cargabas, si el camión te tenían un poquito de manía y eras el último al que iban a recoger, te tenías que esperar en el huerto, aunque hubieses dejado de coger a las 5 de la tarde porque era de noche, ¿vale? Y eso sigue pasando, y esa ha sido mi tarea, porque luego estuve bastantes años en el sindicato, liberada, porque no podía ser de otra manera, porque no formaba parte de nunca se habían hecho elecciones, yo no tenía horas sindicales y la única forma de tener liberados en el campo era contratándolos el sindicato. Y así estuve pues unos 10 años, hasta el 96, no tantos, hasta el 96, en el que yo ahí formaba parte pues de la ejecutiva, tenía cargos sindicales, porque si éramos 3 personas las que habíamos liberadas en la comarca, hacíamos un poco de todo. Está claro que los que estábamos más especializados, porque era nuestro sector, atendíamos a esos y esas trabajadoras que se acercaban a los sindicatos, pero atendíamos a todo el mundo. No estábamos tan federalizados como ahora y tan compartimentados. Allí atendíamos a todos. He de decir que mi opinión es que funcionábamos mucho mejor como sindicatos que ahora. No el estar más especializado, para mí, significa que el trabajador o la trabajadora salga más reconfortado. Pero bueno, ese es otro tema aparte. Yo ahí formaba parte de la ejecutiva, formaba parte del consejo a nivel país valenciano, era la secretaría, cuando se formó la Secretaría de la Dona, a mí me dieron el cargo de Secretaría de la Mujer en la ejecutiva, hasta que me di cuenta que aquello era ser un florero y poner mi nombre, y duró poco tiempo, y decidí que para que Fenollosa pusiese que la secretaria de la Dona era Rosa María Tajada, pero que no había proyecto, no había financiación, no habían horas y no había nada que hacer, pues que yo renunciaba, y si quería poner otro florero, porque se lo exigía a la Confederación que lo pusiera, pero yo a ese juego no jugaba. En el Congreso del 96, pues este sindicato se habían ido formando 2 líneas en las que, de pensamiento de cómo debía de evolucionar el sindicato. Estaba Antonio Gutiérrez, que tenía su línea, y por otra parte estaba Agustín Moreno, junto con Marcelino Camacho, que para mí siempre ha sido nuestro padre sindical,
no solo el fundador de Comisiones, uno de los fundadores, sino ideológicamente también. Y había una corriente legítima y estatutaria que se llamaba, los críticos, de la que yo formaba parte. En el Congreso del 96, por un 58%, ganó la corriente de Antonio Gutiérrez, y mi federación apostaba por esa parte, por la línea de... No quiero decirlo porque para mí esta es mi casa, pero por la línea continuista de Antonio Gutiérrez y no por la otra. Entonces empecé a ser persona non grata y a partir de ahí se me rescindió el contrato. Me quedé fuera del sindicato económicamente hablando y sin recursos porque no me quedaba prestación. Volví a La Naranja, volví a buscarme la vida como pude. No me querían contratar nadie porque yo era la pasionaria de Honda. Entonces estaban empezando a trabajar las mujeres también en las fábricas, en la industria, y más de una vez y más de dos, cumpliendo todos los requisitos para poder entrar, a mí seguían sin querer contratarme. Fui a una entrevista donde ya me habían dicho que sí por teléfono, porque cumplía todo el perfil. Era una mujer joven, tenía libertad de horarios para poder hacer los 3 turnos, tenía vehículo, tenía todo. Hasta que llegué a la oficina a firmar el contrato y estaba allí casualmente pues el dueño de la empresa. Y entonces nada más verme se sonrió muy socarronamente y me dijo: "Ah, eres tú", porque yo no solo había participado en las huelgas de La Naranja, había participado en todas y además siempre en primera línea. ¿Tú te crees de verdad que yo voy a meter el cáncer en mi casa sabiéndolo? Venga, Rosa, que nos conocemos. Y nada, ahí terminó mi trabajo en esa empresa, cumpliendo todos los requisitos. A partir de ahí, como uno de los fallos para mí muy gordos de este sindicato ha sido ese, el no saber buscar soluciones para los y las sindicalistas de base y de calle, que nos hemos pateado las empresas, que hemos luchado y nos hemos enfrentado a los empresarios y las empresarias y los responsables de recursos humanos. Hemos estado en la puerta de las empresas, repartiendo panfletos, dando tablas salariales, negociando convenios, que luego nos íbamos a nuestra casa y no nos daba trabajo a nadie, porque todo el mundo conocía nuestras caras. Y el sindicato, yo creo que debería de haber puesto en marcha alguna herramienta dentro de toda la infraestructura que tiene, donde poder darles trabajo, y no me refiero a colocarlos para que no peguen chapa, no, sino a colocarlos en empresas donde puedan realizar trabajos de la formación que tengan, el que tenga de operario, y el que tenga de licenciado de lo que le corresponda en función de su formación, que pueda ejercer un trabajo pero de obrero. Monté el restaurante, me funcionó muy bien, mucho. Lo tuve que traspasar porque era el boom de una de las burbujas que hubo anteriores a esta última, y
Entonces había tantísimo trabajo otra vez en Honda, tanto en la industria, que otra vez recurrían a gente de fuera. De hecho, venían autobuses completos de trabajadores de Andalucía a trabajar en las fábricas porque estábamos en trabajo por bajo del cero. Eso ha conllevado que en Honda la mayoría de la juventud, sobre todo en esas épocas que han sido bastante largas, no tenga formación. No tenga formación porque era salir a los 16 años de la ESO, entrar en una fábrica, empezar a cobrar, porque el convenio era de lo mejorcito de España. Los compañeros de las azulejeras se lo han trabajado mucho. Entonces empezaban a ganar 1.100 euros. Que un chaval de 16 años esté estudiando, hincando codos sin saber qué va a estudiar, o ganar 1.000 euros al mes y al año tener un BMW en la puerta, pues dio a que luego, cuando vino la crisis, tuviésemos una generación entera de chavales y chavalas que, aun habiendo suspendido la ESO, tenían pues eso, una educación muy básica, mucho, con lo cual no podían acceder a otros empleos. Yo no encontraba personal cualificado para trabajar en hostelería, porque claro, lo mismo, entre trabajar en hostelería fines de semana, días por la tarde, por la noche, con un salario que no podía ser igual que el de la industria, no quería venir nadie a trabajar. Mi restaurante era muy grande, tenía muchísima clientela. Los fines de semana sí que tenía muchos extras porque venían muchos estudiantes, pero entre semana no encontraba personal cualificado que quisiese trabajar y yo iba muy saturada. Yo siempre he sido una persona que me implico al 150% de lo que puedo dar en todo, y ahí tuve pues mi primera crisis de ansiedad porque trabajaba muchísimo. Ahí ya me dijeron los médicos que yo ese ritmo no lo podía llevar, que me iba a dar algo. Me tenían que llevar al hospital, me subía la tensión, tenía riesgo de ictus y tuve que traspasarlo. Pero mientras tenía el restaurante aparecían habitualmente, pero aparecieron varios compañeros del sindicato que habían ido a una asamblea a Castellón y al subir entraron y ahí habían unos de ellos que eran del sector crítico, que yo había tenido relación con ellos, pero a partir de ahí, pues esos que eran mis compañeros y compañeras, de todos ellos, uno pasó a ser mi compañero de sindicato, mi compañero de partido y mi compañero de vida. Bueno, pues después de tener que traspasar la pizzería porque me sobrepasaba, estuve unos años trabajando en cosas diferentes, volví a montar otra empresa porque no encontraba trabajos estables, monté una lavandería industrial que me permitió poder seguir estudiando por la tarde. A mí me hubiese encantado poder hacer relaciones laborales, pero en Castellón, en la UGI, solo se hacía por la mañana. Como yo necesitaba sí o sí trabajar, no podía estudiar, relaciones laborales me refiero. Entonces estuve buscando qué podía hacer por las tardes de estudios relacionados con el sindicato
y lo más próximo o lo que yo más pudiese aprovechar en ayudar a los trabajadores era un ciclo superior de prevención de riesgos laborales. Y es lo que hice. Estuve haciendo los 2 años de formación y luego las prácticas las hice aquí en la casa, en el Gabinete de Salud Laboral, con los compañeros y compañeras geniales y fantásticos que me ayudaron muchísimo. Y nada, cuando terminé ya con la formación, se me ofreció la posibilidad de volver a estar en el sindicato. Tengo que decir que entonces en la federación la secretaria general era mi compañera de siempre, y como sabéis en estos sitios al final las compañeras con las que te llevas muy bien acaban siendo tus mejores amigas también. Pues Sol es una de mis pocas grandes amigas. Me dijo que hacía falta una persona, que si yo estaba dispuesta, pues que por ello encantada, y yo accedí. La persona era para Castellón, pero era para ocuparme yo sola de la federación desde Almenara hasta Vinaroz. Y en ello estuve pues desde el 11 hasta el 18. En esos años estuve haciendo absolutamente de todo, porque igual estaba en el Consejo Federal que territorial, porque era la única, igual estaba, bueno, en todos los sitios. Yo era una especie de Dios, porque no había nadie más. Como podía, llegaba todo, seguía dando el 150% de mí y salía a las 6 de la mañana y volvía a las 9 o las 10 de la noche, porque siempre he tenido una conciencia que es bastante cabrona, entonces me gana a mí. Nunca he sabido desconectar de un horario o de un problema, me los he llevado siempre a mi casa, con lo cual mi sector, que es el del campo, después de que se autorizasen, se legalizasen, mejor dicho, las ETTs, y después viniese la queridísima reforma laboral del 12, las condiciones de mis compañeros y compañeras, tanto del campo como del manipulado, se fueron a pique. Me los encontré en unas condiciones muchísimo peor de las que yo había sufrido en los años 80. Los cogedores y las cogedoras de ETT pueden llegar a su casa después de trabajar todo el día debiéndole dinero a la empresa. Tenemos la esclavitud en casa y nadie la quiere ver. La inspección está sobrepasada. Espero que ahora que tenemos una responsable de trabajo, una ministra de trabajo, que además de ser del PC y estar por Unidas Podemos en la coalición, se lo está tomando muy en serio. Tenemos un director de la Inspección de Trabajo fantástico. Héctor Illueca era inspector en Castellón, me ha ayudado muchísimo con los temas de los cogedores y las cogedoras de naranja, igual que con las mujeres de inspección, así como el equipo de inspectores de Castellón y las inspectoras. Hay un equipo muy majo, lo único que muy reducido, y yo siempre pienso que no entiendo por qué tiene que haber tanta policía y hay tan poca policía para los empresarios, cuando hay muy pocos inspectores para la cantidad y el volumen de trabajadores que hay.
A causa de dar el 100% por mí, de llevarme todos los problemas a casa, de no saber desconectar y de algunos problemas de salud familiares muy próximos a mí, pues empecé a encontrarme mal con la ansiedad y no podía realizar el trabajo como yo consideraba que lo debía de realizar, no podía cumplir a todo, iba en unas condiciones un poco lamentables y al final pues tuve que coger la baja, aconsejada por mis compañeros y porque ya no podía ser ir a trabajar pues eso, a base de ansiolíticos, parándome en el arcén de la carretera mientras iba a una negociación con una empresa para tomarme un diazepam y esperarme un ratito a que se me pasase, esperando, así no podía trabajar así. Primero me dieron la baja, después aquello se fue agudizando porque no mejoraba la situación familiar de mi entorno y mi ansiedad continuaba en aumento hasta que pues en estos momentos tengo una incapacidad absoluta para la profesión, revisable. Yo deseo que algún día pueda volver a las labores que realizaba, pero desde luego esta es mi casa, yo me considero parte de este sindicato y las siglas de comisiones obreras son mías, igual que son de cada uno y cada una de los afiliados y afiliadas. La condición de la mujer ha cambiado bastante. La Secretaría de la Mujer me consta que está y ha estado haciendo un trabajo impresionante. Ahora se nos tiene en cuenta, antes solo se nos tenía en cuenta a algunas porque éramos muy cabezonas y reivindicativas y no nos dejábamos pasar por encima, y ahora no hace falta llegar a esas situaciones ni hace falta enfrentarse con los compañeros para que ellos mismos entiendan que estamos en un sindicato de hombres y mujeres y que debemos de ir unidos y ellos deben de luchar igual por los trabajos más feminizados que nosotras por los suyos, porque todos y todas somos trabajadores y trabajadoras y por eso estamos en este sindicato, los que no están en otros sitios. Y ahí me gustaría dejarlo. Solo quisiera decir que, porque considero que debo decirlo, que uno de los motivos que he estado diciendo de la salud laboral era mi compañero, mi pareja, Roberto Ruiz Belén, que él me pidió, y así se hizo, que cuando él ya no estuviese aquí, encima de su caja tenían que haber 3 banderas que eran las suyas: la del Partido Comunista, la bandera republicana y la de comisiones obreras. Y quiero que sepáis, y una banda de fallera, porque él era un fallero, pero un reivindicador de la cultura valenciana, y yo, como no podía ser de otra manera, así lo hice, y la bandera de sus comisiones obreras estuvo con él y está con él porque se fueron juntos y está con sus cenizas.
comisiones sigue con él y él con ellas. Ya está. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent i tu sols tu faràs